Después de una primera jornada sin goles en Mendizorroza, el Barça celebró su primera victoria de la temporada ante sus aficionados. La víctima, el Mallorca, los goles de Samuel Eto'o, los dos de cabeza, a pesar de que el camerunés había estado toda la noche anterior en observación por un golpe, precisamente en la cabeza. El Barça sufrió la primera derrota en el Calderón. Eto'o, gracias a una asistencia de Juli, no falló a su cita con el gol, pero fue insuficiente. Torres y Kessman dejaron al conjunto de Rijkaard sin puntuar. Las primeras jornadas del campeonato generaron algunas dudas y el Valencia se aprovechó. El francés Juli, el mejor del partido, inauguró el marcador con un golazo, pero el Valencia le dio la vuelta a la tortilla. Y aún suerte del regalo de Cañizares que permitió el empate de Deco. La gran remontada blaugrana comenzó en el Ruiz de Lopera. Fran Rijkaard dejó a Ronaldinho y a Deco en Barcelona, pero sus compañeros respondieron con solvencia y máxima efectividad. Después del gol inicial del holandés Van Bommel, Eto'o volvió a aparecer para tumbar al Betis. El tercero también fue obra de Eto'o, uno más para demostrar las muchas ganas del camerunés por lograr el pichichi. El ex del Athletic, Santi Ezquerro, se estrenó como blaugrana después de una recuperación del combativo Maxi, que pudo disputar sus primeros minutos de la temporada. El Zaragoza, meses después verdugo del Barça en la Copa del Rey, se obsesionó en ponerle las cosas difíciles a los de Rijkaard. En la sexta jornada, con un 0-2 adverso, fue necesaria la reacción. Ronaldinho desde el punto de penalti recortó distancias y en el último suspiro, Eto'o hizo el empate definitivo. El delantero africano, más rápido que nadie, dejó a Álvaro y a César con un palmo de narices. Solo una semana después el Barça fue víctima de su propia medicina. Tenía el partido controlado, pero se le escapó en los últimos minutos. Eto'o es insaciable y no volvió de Riazor sin marcar, al culminar una excelente triangulación con Deco y Ronaldinho. Eto'o le devolvió el favor al 10 brasileño, asistencia del camerunés y genialidad de Ronnie. Esta combinación ha dado más de una alegría al Barça. El mismo Ronaldinho desde los 11 metros hizo el tercero. Podría haber sido definitivo, pero el Depor acabó empatando in extremis. La visita de Osasuna, equipo revelación de la temporada, al Camp Nou, marcó un punto de inflexión. Gran exhibición blaugrana coincidiendo curiosamente con el primer partido de Messi como titular. Samuel Eto'o, ambicioso y oportunista, hizo el primero y el segundo. Noveno gol de la temporada para Eto'o, más que jornadas disputadas. Juli cerró la goleada ante un Osasuna que no ofreció demasiada resistencia. Esta victoria sería la primera de una racha que acabaría siendo histórica. En su vuelta a casa, Arnau fue un obstáculo insalvable hasta que Ronaldinho en el minuto 80 y gracias a un penalti riguroso derrumbó la muralla. El sueco Henrik Larsson, que se estrenaba de esta manera en Liga, redondeó un triunfo nada cómodo para el Barça. Tercer partido consecutivo en casa y tercera victoria consecutiva. El Barça había puesto la directa y nadie podía pararle los pies. La Real Sociedad, el equipo más goleado de primera, encajó una manita. Cuando Ronaldinho está inspirado, algo diferente se nota en el ambiente. La Real Sociedad sufrió con la mejor versión del crack brasileño. Primero asistencia para Van Bommel y después 2 goles. El segundo de falta directa, especialidad de la casa.
Con la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina, Rijkaard hizo rotaciones en el segundo tiempo, pero el Barça no aflojó. Carles Puyol se sumó a la fiesta y Larsson, saliendo desde el banquillo, puso la guinda. Era el momento de confirmar a domicilio la mejoría de las últimas semanas. Y el Barça lo hizo por la vía rápida. Primer minuto, primer gol. Eto'o no suele desaprovechar las concesiones del rival. Pero el camerunés también es generoso. Después de marear al portero del Getafe, Luis García, hizo la asistencia para Juli. Y como tocaba ser altruista con los compañeros, Ronaldinho no quiso ser menos y cedió a Mota el lanzamiento de esta falta que significaba el tercer gol blaugrana. El asalto definitivo al liderato se hizo realidad en el mejor escenario posible. El Bernabéu se rindió a los pies de Ronaldinho y compañía. Una gran acción de Messi que se graduó con nota en el campo del Madrid originó el 0-1, obra de Eto'o. Entonces era el turno de Ronaldinho. El recital del brasileño en territorio enemigo será una de las páginas más destacadas en la historia del Barça. Hasta los seguidores blancos reconocieron la superioridad del eterno rival. En dos acciones calcadas, Diño dejó en evidencia la defensa del Madrid y estableció el 0-3 final. Noviembre ha sido un mes tradicionalmente gris para el Barça, pero esta temporada se han roto todas las estadísticas. Ante el Racing, el tridente formado por Ronaldinho, Eto'o y Messi causó estragos. Eto'o sumó un gol más en su cuenta particular y Leo Messi, que salió ovacionado del Camp Nou, emuló al camerunés con una jugada llena de fuerza y habilidad. También contribuyó Ronaldinho. En la primera parte, Aguate le había parado un penalti, pero Ronnie pudo sacarse la espina. Uno de los menos habituales también puso su granito de arena. Silviño demostró que en el Barça 2005-2006 el potencial ofensivo es ilimitado. Los fantasmas del Madrigal se esfumaron rápidamente. El Barça superó el primer partido sin el lesionado Xavi, sin demasiada brillantez. Pero la fortuna se alió con el campeón de Liga. El gran protagonista del duelo fue el boliviano Peña, que marcó el primero en propia portería tras un rechace de su portero y desvió después un disparo de Deco para el segundo gol barcelonista. El Barça se ha encontrado con una gran cantidad de contratiempos, pero casi siempre ha salido victorioso. Con el Sevilla tocó remontada. Varios errores defensivos en cadena posibilitaron el gol de un siempre atento Eto'o. El perfecto entendimiento entre Ronaldinho y Larsson volteó definitivamente el marcador. 10º gol de la temporada para el brasileño, el mismo día que había ofrecido el Balón de Oro a todos los culés. Una semana más tarde en Cádiz no estaba Ronaldinho, pero sí Leo Messi y también Iniesta. Solo él vio la grieta entre los defensas para dar una asistencia de maestro a Ludovic Juli. Desde el punto de penalti, Eto'o le tomó el relevo a Ronaldinho. La efectividad máxima y el resultado, el mismo, gol. El camerunés repitió, pero esta vez para culminar una demostración de magia del pequeño Messi. La irrupción del argentino ha sorprendido a propios y extraños. Último partido antes de Navidad y últimos goles del 2005. El año acabó tal como había empezado, con espectáculo. Aunque en este equipo también tiene sitio la picardía. Mientras unos discuten, otros van a lo suyo. Samuel Eto'o es letal, no importa quién le dé la asistencia. En el primero Ronaldinho, en el segundo Iniesta. Jugada de tiralíneas para superar al Celta. Y para Reyes más regalos. En el derbi barcelonés en Montjuïc el español plantó cara, pero no pudo frenar la inercia positiva del Barça. Deco, con la colaboración de Kameni, mostró a todos el camino hacia el éxito.
El frío y la lluvia no helaron las ideas a Ronaldinho ni tampoco la puntería de Eto'o. Más goles para el camerunés y más victorias para el Barça. La 15ª seguida entre Liga y Champions. No hay un récord que se le resista al Barça. La victoria sobre el Athletic cerró la mejor primera vuelta de todos los tiempos. Unas manos de Amorebieta se tradujeron en el empate. Ronaldinho, infalible. La euforia se desbocó con la diana de Messi después de un remate de Van Bommel. El Barça marchaba imparable y ampliaba las diferencias con sus perseguidores. Osasuna, segundo, a 7 puntos. Líder contra colista y desenlace previsible. Con Eto'o en Egipto con su selección para jugar la Copa África, Larsson asumió la responsabilidad goleadora del equipo y no defraudó. El sueco abrió la lata gracias a un error de Costanzo. Su suplente Leo Messi también aprovechó al máximo la oportunidad. Con 18 minutos dentro del campo, tuvo suficiente para certificar el triunfo blaugrana. Son Moix es un estadio propicio para el Barça. Hasta que Rijkaard no dio entrada a Messi, el partido fue bastante espeso. Lo más destacado, un envío medido de Deco y la definición de Juli, que daba la primera ventaja. La expulsión del local Tuzio y la aparición del pequeño Leo fueron determinantes. La velocidad del argentino fue un argumento incontestable para el Mallorca. Messi transformó en gol la primera pelota que tocó. Incluso se atrevió con un segundo gol gracias a la visión de juego de Ronaldinho. Primer doblete como profesional para la nueva estrella del Barça. Primera derrota en el Camp Nou y fin a la racha de 14 victorias consecutivas. La 15ª hubiera sido un nuevo récord en la historia de la competición. El gol de Larsson, insuficiente. 2 derrotas seguidas ante el Atlético y el Valencia despertaron el instinto del campeón. Eto'o, Deco y Ronaldinho volvieron a coincidir 33 días después y el Betis pagó los platos rotos. Después del gol de Larsson, el Barça tuvo la ayuda inesperada de un rival. El bético Melli participó en 2 goles. Primero desvió un pase de Ronaldinho para batir a Doblas y más tarde las carambolas volvieron a convertirle en protagonista involuntario. En la consecución del cuarto gol, los condicionantes también beneficiaron a Ronaldinho. El portero del Betis se tragó la falta del brasileño. Y a falta de un cuarto de hora para el final, Rijkaard vio a Messi en el banquillo. Lo hizo salir y pudo celebrar el 5-1 definitivo, anotado precisamente por Messi. Cuarto enfrentamiento de la temporada entre el Zaragoza y el Barça. Los catalanes se vengaron por la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ronaldinho aprovechó un penalti cometido por Celades para adelantar a su equipo. Jugando con uno más, el Barça pudo sentenciar. Larsson sacó provecho de una galopada de Eto'o para hacer el segundo en la recta final del partido. En la lucha por el título, el Barça tenía 10 puntos de ventaja con el Madrid y el Valencia. Cada semana era un examen y había algunos bien complicados, como la visita del Depor. De entrada, golazo de falta de Ronaldinho. Pero tampoco así fue coser y cantar, todo lo contrario. En un córner, Larsson equilibró el resultado. Y también en una jugada de estrategia, pero con otro protagonista, Eto'o, el Barça rubricó una victoria indispensable. El Barça tropezó en el Reino de Navarra. La única nota positiva fue la diana de Larsson, cuarto gol consecutivo. Pero la pólvora de Larsson no se había acabado. Volvió a aparecer en Anoeta para encarrilar el duelo con la Real Sociedad. Hacía solo unos días que Larsson había anunciado su adiós a final de temporada, pero así es difícil imaginárselo lejos de Barcelona. El gol de la tranquilidad fue obra de Eto'o, que recogió un tiro al palo de Van Bommel. El camerunés no pierde de vista ni una bola. Y si no, que se lo pregunten al Getafe. Eto'o repitió ante los de Schuster. Entre Juli y Matellán metieron el primero, que neutralizaba una diana inicial del modesto Getafe.
A partir de entonces el partido tuvo un nombre propio, el del 9 del Barça. Él solo se las ingenió para evitar la sorpresa. En un contraataque perfectamente ejecutado, hizo el segundo del Barça, su primero. Y poco después el segundo para el camerunés, su número 100 en Liga. El pase, por cierto, del rey de las asistencias, Ronaldinho. En uno de los clásicos más descafeinados de los últimos años, el Barça hizo un paso más hacia el título. Solo sumó un punto, pero apagó las aspiraciones madridistas. Ronaldinho hizo el gol blaugrana después de un penalti de Roberto Carlos. Más centrado en compromisos europeos, el Barça dejó de lado la rutina de la Liga. En el Sardinero volvió a funcionar la fórmula Larsson-Eto'o, sobre todo porque Rijkaard había concedido descanso a Ronaldinho. El sueco marcó el primero y el camerunés el segundo, con la colaboración de Juli. 23º gol de la campaña para Eto'o. Antes de verse las caras con el Milan en las semifinales de la Champions, el Villarreal se presentaba como un trámite poco atractivo, pero el Barça lo resolvió con autoridad. Con un gol del de casi siempre, Samuel Eto'o solventó la papeleta. En el sprint final de la temporada el Barça supo dosificar fuerzas. Victoria también por la mínima ante el Cádiz. Ronaldinho fue el autor del único gol, pero quiso compartir méritos con Belletti, protagonista de una gran incursión desde la defensa. En Balaidos ganar no era imprescindible porque el Valencia había perdido en Mallorca, pero el Barça lo hizo, como corresponde a un equipo campeón. Para redondear la velada, gol de Eto'o, el más listo de todos dentro del área.